Dicen que quien domina su mente, domina su destino. Pero, ¿qué sucede cuando tu propia mente se convierte en tu peor enemigo? Cuando una sola idea puede destruir todo lo que has construido con años de esfuerzo y honestidad. Esta es una historia que te hará comprender por qué los pensamientos son más poderosos que las acciones, y cómo un único momento de debilidad puede cambiarlo todo. Acompáñame en este relato, porque lo que vas a descubrir puede ayudarte a tomar el control de tu vida, antes de que tus pensamientos te controlen a ti. Antes de comenzar, si crees que este mensaje puede traer luz a alguien, te invito a compartirlo. A veces, una simple historia es el faro que una persona necesita en medio de la tormenta. Al darle me gusta y suscribirte, nos ayudas a que esta luz de esperanza llegue más lejos, llevando paz a más corazones. Que la bendición de la claridad y la fortaleza te acompañe en esta escucha. Había una vez, en un pequeño pueblo anidado en el corazón de las montañas, un joven llamado Tiago. Su mundo era un lugar sencillo, donde los amaneceres olían a café recién colado y a pan horneado, y las tardes se llenaban con el canto de los grillos. Tiago era un hombre simple, trabajador y, sobre todo, honesto. Todos en el pueblo confiaban en él, porque su palabra era un juramento y sus manos, incapaces de tomar lo que no era suyo. Pero aunque su vida parecía tranquila por fuera, dentro de su mente había un ruido constante. Un murmullo que a veces le susurraba, podrías tener más. Podrías ser más. Tiago trabajaba cada día en el taller de un viejo carpintero llamado Don Joaquín. Allí, entre el aroma de la madera y el sonido de las herramientas, aprendió que la disciplina era más importante que el talento. Aprendió que la madera, al igual que el carácter, se moldea con paciencia y precisión. Su sueño era tener su propia carpintería algún día, enseñar a otros el oficio y construir algo que perdurara más allá de su propia vida. Sin embargo, el mundo no siempre recompensa a los honestos de inmediato. Los encargos eran cada vez menores, los pagos se retrasaban y el cansancio comenzaba a pesar en sus hombros. Algunos compañeros le decían, Tiago, nadie te agradecerá por ser tan correcto. Aprende a hacerte la vida más fácil. Él sonreía, pero esas palabras, como semillas caídas en tierra fértil, comenzaron a echar raíces en su cabeza. Una tarde, al terminar un pedido para un cliente importante, don Joaquín le pidió a Tiago que lo acompañara a entregar el trabajo. Llevaban una mesa hermosa, tallada a mano con detalles en nogal y pino. El cliente pagaría una buena suma por ella, suficiente para cubrir varias semanas de trabajo. Al llegar, el cliente, un hombre rico de modales fríos, les entregó una bolsa con dinero y se fue sin siquiera agradecer. Don Joaquín sonrió con sabiduría y dijo, a veces, el respeto no se paga con dinero, Tiago. Pero el dinero puede comprarnos más tiempo para seguir haciendo lo correcto. En el camino de vuelta al taller, el anciano se detuvo para descansar. Su respiración era agitada y el sudor perlaba su frente. Tiago lo miró con preocupación. Déjeme llevar la bolsa, maestro. Pero don Joaquín negó con la cabeza. No, hijo, es mi responsabilidad. Tú ya hiciste tu parte. Mientras caminaban por el sendero de tierra, la vieja bolsa se rasgó y las monedas cayeron al suelo. Algunas rodaron colina abajo, otras quedaron cubiertas por el polvo. Tiago corrió a recogerlas, pero entre las monedas vio algo que lo sorprendió, una pequeña bolsa de terciopelo, escondida entre los billetes. La abrió por curiosidad y dentro encontró varias piedras preciosas. Brillaban con un azul tan intenso que parecía respirar con la luz del atardecer. Tiago miró al viejo maestro, que seguía concentrado en las monedas, sin notar nada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Por un instante, pensó en avisarle, pero una voz en su cabeza susurró, nadie sabrá que estaban ahí.
Has trabajado duro durante años. Te lo mereces. Tiago cerró la bolsita con fuerza, sintiendo que su respiración se volvía pesada. No, yo no soy esa clase de persona, pensó. Escondió la bolsa entre unas piedras al borde del camino y continuó ayudando al maestro, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Desde ese día, esa voz en su mente no volvió a callarse. Pasaron los días, y el recuerdo de aquellas piedras comenzó a transformarse en una obsesión. Por las noches, cuando intentaba dormir, la voz regresaba. Solo una decisión, Tiago. Nadie lo sabría. Se levantaba de la cama, caminaba por su pequeña habitación y respiraba hondo, tratando de calmar la tormenta que sentía por dentro. Una mañana, mientras tallaba un trozo de madera, don Joaquín se le acercó y dijo, Tiago, ¿sabes cuál es la diferencia entre una mente fuerte y una mente débil? La mente fuerte escucha la tentación, pero no conversa con ella. Tiago sonrió, aunque por dentro sintió un escalofrío. No sabía si el viejo lo había notado todo o si simplemente hablaba desde su infinita sabiduría. Esa noche, Tiago se sentó frente a la chimenea, observando las llamas danzar. En su mente resonaban dos voces. Una le decía, haz lo correcto. La otra le prometía libertad, riqueza, descanso. Dos caminos se abrían ante un mismo corazón. No sabía que aquella noche marcaría el inicio de la prueba más importante de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla interna de Tiago se intensificó. Su mirada ya no tenía el mismo brillo. Seguía siendo amable, educado y trabajador, pero su mente se había convertido en un campo de batalla. Cada vez que veía una moneda, recordaba las piedras. Cada vez que contaba el dinero del taller, escuchaba aquel susurro, podrías tener más, nadie lo notaría. Una tarde, mientras el maestro iba al pueblo a comprar materiales, Tiago se quedó solo en el taller. Sobre la mesa había una pequeña caja de metal donde guardaban el dinero del día. Tiago la observó, no porque quisiera robar, sino por una extraña curiosidad. Quería probar su propia mente, ver si de verdad podía confiar en sí mismo. Acercó la mano lentamente, la tocó y la retiró de inmediato, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás y se dijo a sí mismo, ¿qué estoy haciendo? Esa noche no pudo dormir. Salió de casa y caminó bajo la lluvia. El agua fría caía sobre su rostro, pero no apagaba el fuego que sentía en el pecho. Miró al cielo y murmuró, Dios mío, ¿por qué es tan difícil hacer lo correcto cuando nadie está mirando? Al día siguiente, don Joaquín notó su inquietud. Finalmente, le dijo, Tiago, hay batallas que no se ganan con las manos, se ganan con la mente. ¿Y si la mente es el enemigo? Preguntó Tiago con la voz quebrada. Entonces tienes que enseñarle quién manda, respondió el viejo con una sonrisa cansada. Pocos días después, llegó al taller un nuevo cliente. Era un comerciante rico, conocido por pagar bien, pero también por su carácter difícil. Encargó una mesa urgente y prometió una gran suma. Tiago aceptó. Cuando el hombre se fue, don Joaquín lo llamó aparte. Tiago, ese hombre tiene fama de poner a prueba a la gente. Ten cuidado. Le gusta ofrecer más dinero a cambio de menos principios. Durante las siguientes semanas, Tiago trabajó día y noche en aquella mesa. La pulió hasta que brillaba como un espejo. Cuando el comerciante volvió, observó la mesa y dijo, es perfecta. Te daré el doble si grabas mi nombre en la base, como si yo la hubiera hecho. Nadie lo sabrá. Tiago se quedó en silencio. Era mucho dinero, suficiente para abrir su propio negocio, para dejar la pobreza atrás. El comerciante lo miraba con una sonrisa astuta. Piensa en ti, muchacho. El mundo no premia a los honestos,
premia a los listos. La mente de Tiago se llenó de ruido. Recordó las piedras preciosas. Recordó la voz que lo tentaba cada noche. Hazlo solo una vez. Pero también recordó la mirada de su maestro y sus palabras: la mente fuerte escucha la tentación, pero no conversa con ella. Respiró hondo, bajó la mirada y dijo: lo siento, Señor. Esta mesa ya tiene un nombre, el de quien la construyó con sus propias manos. El comerciante se fue sin decir palabra. Don Joaquín salió del fondo del taller, sonriendo. Muy pocos habrían dicho que no, susurró. Tiago sonrió tímidamente, pero en el fondo sentía una mezcla de alivio y culpa, porque aunque había rechazado el dinero, su mente había dudado. Había negociado en silencio con su conciencia, y eso lo asustó. Esa noche, volvió a soñar con las piedras. Las veía brillar, cada vez más cerca, mientras una voz repetía: aún puedes tenerlas. Despertó bañado en sudor. Se miró al espejo y su reflejo le pareció el de un desconocido. No soy un ladrón, dijo en voz baja. Pero ¿cuánto tiempo más podré resistir? El amanecer siguiente trajo un silencio pesado. Don Joaquín no apareció en el taller. Tiago, preocupado, fue a buscarlo a su casa. Lo encontró sentado en una mecedora, con la mirada perdida en la ventana. Maestro, ¿está usted bien?, preguntó. Sí, hijo. Solo estoy cansado. Y preocupado. ¿Por qué preocupado? Don Joaquín giró lentamente la cabeza. Porque no hay nada más peligroso que una mente noble cuando empieza a justificar pequeñas mentiras. Tiago sintió como si esas palabras le golpearan el pecho. Quiso hablar, pero se quedó mudo. El viejo lo miró con ternura. Ya he visto esa mirada antes, Tiago. La de alguien que está a punto de perderse dentro de sí mismo, no por maldad, sino por miedo. Esa noche, Tiago no pudo más. No podía quitarse de la cabeza las piedras azules. Era como si lo llamaran desde el lugar donde las había enterrado. Caminó por el sendero bajo la luna, con una linterna temblando en sus manos. Cuando llegó al lugar, se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba húmeda y fría. Finalmente, sus dedos tocaron el terciopelo. La bolsita seguía allí. La levantó. La luz de la linterna hizo que las piedras volvieran a brillar. Solo míralas, se dijo a sí mismo. Solo una vez más. Pero mientras la sostenía, algo dentro de él se rompió. Su mente decía: tómalas. Pero su alma gritaba: no lo hagas. El eco de la voz del maestro resonó en su cabeza: la mente fuerte escucha la tentación, pero no conversa con ella. Tiago cerró los ojos con fuerza. Se acabó, murmuró. No voy a seguir conversando con lo que quiere destruirme. En ese momento, un trueno retumbó. La lluvia comenzó a caer con furia. Tiago apretó la bolsa contra su pecho y corrió hacia el taller, para devolverla, para confesar, para librarse de ella. Pero el camino era un barrizal y, en un descuido, resbaló y cayó. La bolsa se abrió y las piedras se esparcieron en el lodo. La linterna se rompió. Gateaba en la oscuridad, tratando de encontrarlas, cuando una luz diferente apareció. No era su linterna. Era una antorcha, y tras ella, la silueta de don Joaquín, observándolo en silencio bajo la lluvia. ¿Qué haces aquí, Tiago? El joven no respondió. Tenía las manos llenas de barro, el rostro empapado y el corazón hecho un nudo. Yo. Solo quería verlas, balbuceó. Don Joaquín se arrodilló a su lado y, con voz firme, dijo: no hay nada que ver aquí, hijo. Lo que buscabas no estaba en estas piedras. Estaba en tu mente.
El anciano tomó un puñado de barro y lo dejó caer sobre las gemas. Estas piedras no valen nada. Son vidrio. Yo mismo las puse ahí. Solo quería saber si eras capaz de resistir. Tiago se quedó inmóvil. ¿Usted lo sabía?, preguntó con un hilo de voz. Claro que lo sabía. Las puse ahí para probarte, igual que la vida nos prueba a todos los que queremos ser dueños de nuestro destino. El silencio fue largo. Tiago sintió que su alma se encogía, no por haber sido descubierto, sino por haberse descubierto a sí mismo. He fallado, maestro, dijo con la voz rota. No, hijo, respondió el viejo, ayudándolo a levantarse. Has ganado algo mucho más valioso, la conciencia de tu propia fragilidad. Recuerda esto, Tiago. El enemigo no está ahí fuera. Está aquí, dijo, señalando su cabeza. Si no aprendes a controlarlo, todo lo demás se derrumba. De vuelta en el taller, Tiago comprendió por primera vez que el verdadero valor no estaba en resistir lo externo, sino en dominar lo interno. Aunque esa noche se sentía derrotado, algo dentro de él comenzaba a despertar, la fuerza de quien reconoce sus sombras, pero decide no dejarse arrastrar por ellas. Los días siguientes fueron silenciosos. Tiago trabajaba con más calma, más humildad. Ya no soñaba con riquezas, sino con equilibrio. En cada golpe de martillo, entendía un poco más lo que el maestro había querido enseñarle, que la mente no se domina una sola vez, se domina todos los días. Una tarde, don Joaquín le confesó, cuando yo era joven, también tuve mi prueba. Encontré una bolsa de monedas que no era mía. La tomé. Y me arrepentí durante años, no por lo que perdí, sino por lo que me quitó, la paz. Esa noche, Tiago caminó hasta el río. Sacó de su bolsillo la última piedra de vidrio azul que había guardado. La vio brillar en la palma de su mano y, con una sonrisa triste, la arrojó al agua. El sonido fue suave, pero dentro de él se sintió como una liberación. Desde entonces, comenzó a vigilar sus pensamientos como un jardinero cuida sus semillas. Cuando sentía que la duda volvía, respiraba hondo y recordaba, no converses con la tentación. El taller comenzó a prosperar, no por milagro, sino porque Tiago trabajaba con una paz que se notaba en cada detalle. Cuando los jóvenes se acercaban para aprender, él les repetía la frase que se convirtió en su mantra: lo que construyes afuera nunca será más fuerte que lo que construyes adentro. Pasaron los meses, y don Joaquín, ya muy enfermo, le entregó las llaves del taller. Ya es tuyo, hijo. He visto cómo luchas contigo mismo. Esa es la única guerra que vale la pena ganar. Solo prométeme que seguirás enseñando a otros a controlar su mente, antes de que su mente los controle a ellos. El día que don Joaquín murió, Tiago se quedó solo en el taller. Encendió una vela y susurró: gracias, maestro. Esa noche soñó con él. Lo veía sonriendo, diciéndole: no busques ser perfecto. Busca estar en paz. Al despertar, el sol entraba por la ventana. Tiago tomó una placa de madera y grabó en ella la frase que colgaría en la pared: tu mente es el taller donde se forja tu destino. Con el tiempo, su historia se hizo conocida, no por su riqueza, sino por su sabiduría. La gente venía a escucharlo hablar sobre disciplina, control y honestidad. Y él siempre contaba la misma historia: una vez pensé que perder una prueba era fracasar. Pero comprendí que el verdadero fracaso es no aprender a conocerse a uno mismo. Su mayor lección fue esa, que la mente humana puede ser tanto un templo como una prisión, y que solo quien aprende a observarla sin miedo, consigue liberarse. Un día, llegó un forastero de la capital con un encargo enorme: 100 sillas para un teatro nuevo. Pagaba por adelantado y quería rapidez.
No necesito excelencia, solo que estén listas, dijo. Tiago entendió el mensaje oculto: hazlo más fácil, más rápido, más rentable. La tentación no siempre usa piedras brillantes, a veces usa la palabra urgente. Aceptó el trabajo con una condición: la rapidez no puede quebrar la honestidad del oficio. A medida que el plazo se acercaba, la presión aumentaba. Una voz interior susurraba: no revises cada unión, nadie lo verá. Usa tornillos más baratos. Lo importante es cumplir el plazo. Tiago se detenía, recordaba la piedra azul en el río, la lluvia limpiando su rostro. No converses con la tentación, se repetía. Respiraba hondo y seguía trabajando con calma, convirtiendo la presión en un ritual de disciplina. La noche antes de la entrega, se quedó a solas con las 100 sillas terminadas. Eran un ejército silencioso de trabajo íntegro. Habló en voz baja, como si don Joaquín estuviera allí: maestro, no soy perfecto, pero hoy elegí la paz en lugar de la prisa. Cuando el forastero volvió, revisó una por una. Están mejores de lo que pedí, admitió. Luego, intentó su último truco: ¿podemos decir que usaste madera superior y aumentar la factura? Nadie va a revisarlo. En esa frase, Tiago reconoció toda su historia. Un pequeño desvío, rentable, razonable. Miró el reflejo de su rostro en el cristal de la puerta y sonrió. Yo voy a revisarlo cada día de mi vida, respondió con calma. Y vivir con eso cuesta demasiado caro. El forastero guardó silencio, pagó y se fue. Tiago se quedó con una calma nueva, una firmeza que nace cuando te das una orden a ti mismo y la obedeces. Por fin comprendió la frase de la pared: si el taller está en desorden, el destino se tuerce. Si está en orden, la vida se endereza. Esa tarde, antes de cerrar, escribió 3 principios para sus aprendices. Primero, lo que piensas en secreto, decide lo que harás en público. Cuida tu pensamiento como cuidas el filo de la sierra. Segundo, cuando el atajo parezca lógico, recuerda el costo invisible: tu paz. Nada que te robe la paz vale el precio. Tercero, no pospongas el bien. Cada después alimenta al lobo equivocado. Guardó la carta. La última luz del día pintó una franja dorada sobre el taller. Tiago cerró los ojos y volvió a escuchar la pregunta del principio: ¿quién domina a quién? Sonrió, no por haber vencido para siempre, sino por haber elegido bien esta vez. Porque la mente no se conquista con un para siempre, se conquista con una hora. Y ese ahora, repetido con honestidad, termina cambiando un destino entero. Y aquí está la promesa para ti, que escuchas: si aprendes a detenerte un instante antes de ceder, si respiras, si sostienes la mirada en lo que es correcto aunque nadie te vea, verás cómo tu vida, paso a paso, elección tras elección, comenzará a obedecerte. Porque lo que piensas se convierte en fuerza, y esa fuerza, bien guiada, te devuelve el timón. Y cuando tu mente obedece, tu vida deja de darte órdenes. Esa es la puerta que se abre cuando decides controlar tu mente. La puerta de tu propio destino. Si algo en esta historia resonó contigo, déjalo en los comentarios. Me encanta leer tus reflexiones, sentir que no estamos solos en este camino. Si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar salvando de una mala decisión. Y si te gustan estas historias que despiertan el alma, suscríbete, porque cada semana compartimos relatos como este, llenos de vida y de verdad. Historias que no solo se escuchan, se sienten. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que la paz y la fortaleza interior te acompañen siempre.